¿Por qué me siento vacía si es que mi vida es exactamente como yo la he querido siempre? Pregunto. Cuando ya tenga novia voy a ser feliz, cuando ya consiga el auto, cuando ya consiga la plata, cuando consiga la casa. Entonces cuando tú tienes hasta el trabajo de tus sueños, fundamentaste tu vida y tu bienestar en base a una meta concreta. Yo podría decir, mira, ya esa meta es como más trascendente, es pues, llegar a mucha gente, ayudar y tal. Ok, buenas noches a los presentes y para los que están escuchando este episodio grabado, les quiero decir que deberían venir aquí a la iglesia de San María porque el tema que estábamos hablando antes de que estemos grabando estaba muy bueno también. Aprovechando que estoy hablando con ustedes, quería preguntarles, de los que están aquí presentes, alcen la mano si es que actualmente o en algún momento de su vida se han sentido que están atrasados, de que el resto va adelantado y nosotros nos estamos quedando. Sí. Oye, no puede ser. Estamos en todos juntos. ¿En serio? Oye, ¿no? Okay. No, lo que pasa es que, bien, a mí esa pregunta me hubiera resultado súper chocante. ¿Y a ustedes no les resultó chocante? No. Sí. Perdón, ya. Vamos a expresar nuestros sentimientos. Ya. Ok, entonces todos podemos también estar un poco de acuerdo en que debido a la época en la que vivimos con las redes sociales, donde podemos ver lo que hacen todo el mundo, ya sea una celebridad o nuestro vecino, que puede ser que tenga nuestra misma carrera, que tenga diferentes oportunidades, una familia con diferentes ingresos, de cualquier forma nos comparamos con ellos. Y eso es lo que nos puede llevar a sentirnos que estamos atrasados. Y nos lleva también a tratar de ser esta mejor versión de nosotros. Pero cuando hablamos de esa mejor versión, realmente, ¿qué estamos hablando? Porque al mismo tiempo puede ser disfrazarme mejor mi identidad para que tratar de ser algo que no soy. Pero si sacamos todo esto de las redes sociales, el LinkedIn y el trabajo que tengo y me quedo solo en silencio con mis pensamientos, realmente puedo saber quién soy, cuál es mi identidad. Entonces lo que queremos hoy en día es llegar a eso. ¿Qué es una identidad? ¿Qué es una crisis de identidad? ¿En qué consiste todo esto? Entonces, para conversar sobre el tema y que nos explique mejor, tenemos a nuestro invitado, el psicólogo Diego López. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y, como siempre, el padre Juan Carlos. Oye, sigo traumado con este tema de lo retrasado. No es retrasado, es Ya no se usa esa Pero palabra. retrasado, o sea, ¿qué eso era? ¿Ves? Me traicionó la mente, sí. Ok. ¿Qué es que le llamó la atención de esa pregunta? No, es que en mi época decir atrasados o adelantados o retrasados era un poco más fuerte. Es simplemente eso, lo que tenía en la cabeza. era más difícil verlo también, porque hoy por hoy ves en redes sociales tu pana que viaja por todo el mundo 2 veces por semana y como que lo ves a cada rato, que ya tiene un carrazo y todo eso. Entonces siempre va a haber alguien mejor o peor que tú, pero tú terminas viendo al que más followers tiene, al que Sí. más... A mí no me pasa con mis otros amigos curas, por ejemplo. Claro. Usted lo siente, ahí debería ser cardenal. No, pero igual de pasar, no sé, si te mandan a la parroquia de San Borondón es una cosa, o no, o si te mandan a otra. O sea, yo entiendo que la vocación va por otro lado, ¿no? Pero Puede ser, puede ser. Pero una cosa es estar acá y otra cosa es estar en Ok. otro lado. Ya, sí. No voy a entrar a más detalle. Pero me parece que sí se podría. Pero sí, como tú decías, esto es algo que va, obviamente, más allá de la época de las redes sociales, porque justo antes de grabar estábamos hablando de tantos libros que hay sobre crisis de identidad o sentirse atrasado, no retrasado, en la vida. Incluso a usted que le encanta leer Jane Austen, ¿no? Claro. Siempre está el tema de, no, yo no me he casado, ya tengo tanta edad. Y Sí, bueno, no siempre, pero en algunos sí. Claro, no en todos los libros que tiene, pero sí es un tema que suena bastante. De acuerdo, ok. Yo creo que puede ser interesante entonces plantearlo en función de qué soy, de quién soy, ¿no? Porque cuando uno tiene esa falencia, es más fácil que uno se sienta retrasado. ¿Retrasado era? No. Atrasado. Atrasado, perdón. Ya no cancelar. Ya me quedó un poco ahí, pero sí, atrasado. Entonces, yo creo que lo importante primero sería ir con Con las la identidad. definiciones. Ajá, ¿qué es Muy bien. tener una identidad? ¿Qué es una identidad? Perfecto. Vamos a definir un poco qué es la identidad y luego como componentes de la identidad. ¿Sí? Entonces, la primera definición no va a ser tan clara, pero luego la van a entender. Denme un chance. Entonces, cuando hablamos de identidad, ¿sí? Hablamos de que una persona tiene características específicas, ¿sí? Que condicionan un poco su conducta.
¿sí? Y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, una persona, y hay muchos componentes dentro de la identidad, voy a explicar como a grandes rasgos cosas que nos pasan a todos, cosas que van formando nuestra identidad, esos serían los componentes. Entonces, cuando nosotros nacemos, ¿sí? Nuestros papás un día se amaron y los crearon, Te dio un beso del amor. ¿sí? Y ahí ustedes recibieron una carga genética. Nosotros todos recibimos una carga genética que ya como que nosotros de fábrica venimos con una predisposición, ¿sí? De una u otra forma. Hay algunos que nacen un poco más sensibles, hay algunos que nacen un poco más extrovertidos, unos un poco más callados, unos más hiperactivos, hay otros más tranquilos. Entonces, nacemos con esa predisposición genética. Luego, y eso ya va definiendo un poco tu identidad, ¿sí? Luego está un poco el contexto en el cual tú vas como creciendo, ¿sí? Y ahí también implica un poco tu familia, tus hermanos, tus tíos, ¿sí? Implica el colegio. Y dentro del mismo colegio implica también hasta tu promoción. No es lo mismo, yo estudio en el Torremar, no es lo mismo la promoción 11 y la cultura que generamos en esa promoción que la cultura que se generó en el mismo colegio en la promoción 25. Lo sé. Y eso también va moldeando un poco tu identidad, tu cultura. Lo mismo si naciste en Guayaquil, no es lo mismo que haber nacido en Quito o en Cuenca. Buenos Aires o en Río de España, ¿sí? Entonces, todas esas cosas que un poco no las elegimos tanto, se nos van dando en la vida, un poco van definiendo nuestra Y forma la de ser. familia también, Sí. efectivamente. Y la familia, por supuestamente. Es tal vez de las cosas más... Exactamente. Y esas características específicas de alguien son lo que van condicionando tu conducta, tu forma de hablar, tu forma de ser, tu forma de comportarte. Pero luego hay algo más que engloba todo y lo más importante y lo que más se trabaja en terapia es la parte de la identificación de la persona con sus valores, con sus metas, ¿sí? Que ahí es donde entra la libertad de uno, porque no elegimos tanto dónde nacer, ni dónde crecer, ni de qué colegio ir, no elegimos eso, pero sí lo que podemos elegir y desarrollar va más desde ese lado. Y eso es lo más como fuerte de la identidad de cada uno. Así que uno puede, y lo que se trabaja en definitiva, el otro no es tan controlable, lo más controlable es tus metas. Ahora, tus aquí hay valores. como una mezcla de la personalidad, ¿no es cierto? O sea, hay bastantes formas de ver cómo es la personalidad de cada persona, pero una personalidad siempre marca parte de lo que eres. Sí. Pero aparte de la personalidad que tengas, que ya está como más dado, efectivamente tienes una cantidad de tus metas y las cosas que tú, a las que quieras, sí, tu trascendencia, tu mirada y tal. Sí. Tengo una pregunta de la parte teológica. Yo nazco con mi alma. ¿Eso implica algún tipo de identidad que yo vaya a tener? O sea, una curiosidad que tengo, porque tenemos la parte genética, mi familia tiene algún trastorno, algún Cuerpo trauma puede y que, me lo voy a heredar, claro, ¿no? ¿no? Entonces, O sea, cuerpo, psiquis y después espíritu. Y el espíritu ahí es lo más interno a la persona. El espíritu es donde está la conciencia. Y la conciencia, por eso se dice que la conciencia es la voz de Dios. Cada persona tiene esa conciencia. Lo que pasa es que hay muchas personas que se quedan en el nivel del pensamiento y del sentimiento. Solo piensan y solo sienten y tal, pero no escuchan tanto. Una persona que escucha su conciencia, la conciencia siempre te dice, le trataste mal a tu mamá. Mm, ¿Ya? Claro. Hoy estuve con unos amigos en los que el papá y la hermana le decían eso a otro de los hijos. Entonces, y se notaba que era como la conciencia activa, digamos, de la familia. Pero también hay una conciencia de cada persona que te recrimina algunas cosas. Y cuando uno le hace caso a entonces estás haciéndole caso a Dios. Y cuando uno tiene ese contacto con Dios cada vez más profundo, puedes llegar a sentir lo más profundo posible, que es sentirte hijo de Dios o saberte hijo de Dios. Right. Y que eso es tu identidad eso de teológicamente es lo que Y te entiendo que define. también hay como una vocación de cada uno, ¿no? Claro, pero Una la vocación, espiritual. sí, hay una vocación, todos estamos llamados de alguna forma, pero todos somos hijos y ser hijo es como tu más Lo como esencial de lo esencial. esencial, lo esencial, es la conciencia, ahí abajo. Ahora, hay gente que va
tapando la conciencia. O sea, que no le escucha o que, por ejemplo, Como Pinocho. como Pinocho. No, no sé si Pinocho, pero lo que sí te puedo decir es que un asesino, por ejemplo, yo no sé si leyeron ustedes de Truman Capote A Sangre Fría. Sí, es Vale. excelente, por si acaso. Sí, les recomiendo A Sangre Fría, Truman Capote. Entonces ahí va contando cómo se hace uno de los asesinos y este hombre estaba, o sea, había acallado su conciencia. Claro. Ya no hacía las cosas sino que, o por ejemplo, los drug dealers, o sea, los que venden drogas directamente a la gente y que ven cómo o sea, hay cantidad de personas que han acallado su conciencia, ya han dañado la parte más íntima que tienen Yo lo ellos. que creo que también aportando un poco ese punto de estos ejemplos de los drug dealers y de los asesinos, el efecto papa frita en realidad es algo que se llama la evitación, perdón, la habituación. Nos habituamos a ciertas De cosas. acuerdo. Entonces, si tú creces en un contexto donde, mataron a uno, el otro día balacera por acá a la derecha, te terminas acostumbrando a eso y ya no te genera tanta la emoción culpa, ¿sí? Pues la culpa es una emoción. Entonces ya esa culpa, estuviste expuesto a tantas situaciones de esa forma que ya se te hace algo más cotidiano. Entonces el asesino, luego de haber matado a 1000 personas, está tan habituado a esa De ola. acuerdo. De todas formas, te das cuenta que la habituación que hablas tú Sí, no está en el punto espiritual. Yo te estoy hablando de un punto más abajo que es el espiritual. Cuando uno escucha a lo que Dios le pide y hace lo que Dios le pide en este nivel espiritual, te vas volviendo más espiritual. claro. Es como el tipo que empieza a ir al gimnasio. Cuando empieza a ir al gimnasio y empieza a escuchar y que se va haciendo cada vez más fuerte, tiene la capacidad de levantar más peso, Claro. eso es lo mismo que ocurre en la vida espiritual. Cuando uno empieza a escuchar a Dios, tienes cada vez más potencia para escuchar cada vez mejor a Dios. Porque hay gente que nunca habla con Dios, porque ha callado su conciencia. O sea, vive siempre con ruido. Y lastimosamente a veces estas personas han parado una de las cosas más fuertes de su identidad. Porque hay también crisis de identidad de este estilo, porque han acallado la voz de Dios. Muy bien. Y no han seguido eso, no Para nada. aprendieron a escuchar eso y Siempre prefirieron lo más fácil o siempre prefirieron lo que les apetecía más, sí, porque normalmente la voz de Dios siempre te lleva por un sitio inclinado algo hacia más arriba. complejo, claro, claro. Sí, sí, sí. Y muchas veces es más fácil evitar. Sí. ¿Sí que ibas a decir? No, bueno, entonces explicaste la identidad. Ahora vamos con la famosa La crisis de crisis de identidad. identidad. Exactamente, ¿qué es una crisis de identidad? Muy bien, entonces acá no vamos a ir a casos específicos porque cada uno tendrá su propia crisis de identidad. Yo voy a hablar sobre términos generales. Entonces, ya hablamos sobre el componente genético, el componente contextual y esta parte de tener bien claras tus ideas, bien claras tus valores, tus metas. ¿Sí? Una crisis de identidad en muchos casos se da cuando tú estos valores, estas metas, ¿sí? No las tienes bien claras. ¿Sí? Muchas personas confunden, ¿sí? Confunden una meta concreta, algo específico, con un valor, ¿sí? O con algo a largo plazo, algo que trasciende. ¿Sí? Por eso se da muchas veces que personas que se pusieron la meta de ser millonarios, llegan, son millonarios y terminan siendo infelices, ¿sí? Porque el conseguir dinero, por ejemplo, es una meta concreta que tú un día puedes preguntarte, ¿conseguí o no conseguí 10 millones de dólares? Y tú puedes decir sí o no. Y una vez que ya lo conseguiste, si esa era tu razón de vida, si esa era tu roca sobre la cual afirmaste tu vida, lo conseguiste y luego, ¿y qué hago? ¿Sí? Entonces ahí, cuando tú muchas veces basaste tu vida en una meta, pasaste esa meta y luego te quedaste como en el vacío. ¿Y ahora qué? Sí, y por eso es tan importante que las personas, y eso se trabaja mucho en la clínica, que las personas no basen su vida en metas concretas, específicas, sino que empiecen a funcionar en valores. Pero es que, claro, o sea, eso no es vivir trascendentemente, ¿no? O sea, la trascendencia va mucho más allá, ¿no? Porque si se queda como en una meta, imagínate lo que es, mi vida es llegar a tener 10 millones de dólares. Claro. Es como, o sea, Y un poco triste, me es parece. triste, Entonces, pero nos pasa a todos. O sea, sí, te a ver, pasa a ti. nos pasa, sí, pero nos pasó a todos. Que a veces pensábamos, al ser hermano al que no le pasó, pero por ejemplo, estás terminando una carrera, por ejemplo, ¿sí? Tú dices, el día que termine la carrera y termine la tesis voy a ser feliz, ¿sí? Y mentira, ¿sí? Es como que
al día siguiente te das cuenta que eres pobre, yo qué sé, que eres un psicólogo más. Y luego dijiste, ¿sabes qué? El día que tenga carro, sí, ya voy a estar tranquilo, me voy a poder mover. Pero luego tuviste tu carro, que es algo finito, algo concreto, y luego ya está, te acostumbraste. Incluso el día que tenga novia, voy a ser feliz, pero mentira. Sí. Así que, Y en algunos casos, doble mentira. Sí, sí, honestamente, entonces no hay que ir por ahí. Sí, uno tiene que empezar a buscar su realización personal desde algo más trascendental, que vendrían a ser los valores. En el caso de los católicos, que calculo que muchos de ustedes están acá, es esta vocación de ser santos, claro. de ir hacia esa vida. Y mucho está también en el tema del servicio, de darse a los demás. Es que el hombre, si no sirve, se queda siempre truncado, ¿no? Por eso hay personas que en el servicio, aunque no sean católicos, por ejemplo, o que no vivan una vida espiritual, en el servicio encuentran algo importante que le da sentido, ¿no? Eso es Ajá. trascendencia. Total, También. total. De hecho, se atiende en los pacientes, no todos los pacientes que llegan son católicos y practican una religión, pero tú puedes ayudarlos a encontrar y que ellos busquen. Hay cuestionarios, hay preguntas específicas que puedes hacerle a las personas para que empiecen a pensar en estos valores a largo plazo, ¿sí? Esos valores que igual por nuestra cultura, que ha sido muy católica, o sea, tenemos una tradición, más allá de que vengas a misa, ¿no? Más allá de que vengas a estos espacios, culturalmente estamos influenciados por el catolicismo. Entonces, en base a eso, muchos de nosotros, de los que vivimos por lo menos en esta parte de Occidente, tenemos estos valores de el amor, la fidelidad, o no, Más o menos. no sé si todos con el tema de la fidelidad, pero el servicio al otro, el ayudar al otro, el ser buen amigo, eso está dentro de nuestra cultura. Y ahí es cuando tú puedes direccionar a las personas que no practican, sí, a tener estos valores también Claro, desde otro lado. totalmente. Sí. Sí, vamos con todas esas palabras claves que dijiste. Entonces, metas, las metas podríamos decir que es como un sueño que yo tengo, un sueño de mi vida, pues, ¿no? Un poco más. Un sueño concreto. Podemos definir los valores y las metas. Entonces, aquí, Pero, ¿cuál dirías, por ejemplo, cuál dirías que es un sueño tuyo? Un sueño tuyo. Ahora, una meta va varias. a ver, metas o sueños. Metas. Es un sueño tuyo. Metas concretas, por supuesto, venir a la plena, una meta seguro. Desde que ahí está mi club de fans. Así. Muchas gracias. Ese era un sueño, sí, por supuesto. Em, por supuesto. A ver, me distrajeron. A ver, Fue inesperado. inesperado, sí. Estoy ciego también, por eso no entendía muy bien qué estaba pasando atrás, pero sí, hay un cartelito para los que están viendo el video de Soy tu fan, entonces ya. Em, pero a ver, metas concretas. Metas concretas vendría a ser algo que tú luego te puedes preguntar, ¿lo conseguí o no lo conseguí? Una meta concreta en mi caso fue, por ejemplo, ser psicólogo. Y ustedes pueden preguntarme, ¿fue o no? Sí, me gradué, efectivamente. Luego hacer un máster, luego hacer una diplomatura, luego hice como 6 diplomaturas, ¿sí? Luego venir a la plena, ¿sí? Luego quizás en algún momento sea escribir un libro, ¿sí? Y dar clases en una universidad. Sí, y luego una meta real que tengo y que quizás algunos lo habrá escuchado, Más ambicioso. es el tema de tener una clínica de salud mental, sí, grande, sí, como la que tenemos en Argentina, que allá son 80 psicólogos y psiquiatras, acá Aquí hay uno y una en proceso. y mi hermana que ya mañana se gradúa, mañana da la tesis, Suerte a tu hermano. le enviamos un saludo a María y toda la fuerza. Pero eso es una meta, por ejemplo, a largo plazo que yo realmente estoy luchando por Claro. Yo conseguir. le podría decir, mira, ya esa meta es como más trascendente, es pues, llegar a mucha gente, ayudar y tal. Pero sigue siendo una meta, o sea, que, Una meta. claro, Y ahí es algo que podemos aportarle, y aquí la idea es que todos se lleven algo valioso, es que uno tiene que luchar y darlo todo por sus metas, pero nos mintieron de chiquitos y no todas las metas necesariamente se pueden cumplir, totalmente de ¿sí? Entonces, y yo lo tengo claro, ¿quién de acá apuesta, si hacemos una apuesta acá, quién cree que yo en 15 años voy a conseguir una clínica de salud mental de 80 personas? Creo que estoy en contra total. Ni yo me la creo, ¿sí? de acuerdo. Porque es difícil, Claro. ¿sí? Ahora, no significa que la voy a pelear con toda la vida, y también sé que si no se da,
Sí, ahí es donde entra la flexibilidad psicológica y vivir en función de tus valores y no de tus metas. Mi valor es desarrollar la psicología en Ecuador, mi valor es ser un psicólogo actualizado, ¿sí? Entonces, si yo no puedo cumplir esa meta concreta en función de esos valores, ¿sí? Me va a tocar aceptar que no lo voy a lograr, pero ¿sabes qué? Yo puedo desarrollar la psicología de Ecuador por otros lados. Puedo ser profesor, puedo escribir libros, puedo hacer seminarios para psicólogos del Ecuador. Y voy viviendo eso que para mí es muy importante a largo plazo, sintiéndome realizado y pudiendo flexibilizar un poco la meta. Lo intenté, lo luché, busqué por todos lados, pero por A o B circunstancias no se me dio en la clínica de salud mental. Fui por otros lados y vivo Oye, una y vida no te decía igual. que hay muchas veces que hay metas que uno persigue y que luego te das cuenta que el haber fracasado te dio muchísima más fuerza, ¿no? Yo he contado ya aquí varias veces, teníamos una empresa que quebró, que va a ser una empresa bastante, bueno, ahí trabajaban 80 personas. Bueno, que se llama 100, sí, estábamos más de 100, pero yo era el director de tecnología de la empresa, el CTO, y de repente, o sea, quebramos. Y fue tal vez una de las situaciones más complicadas, pero a la vez, a lo largo del tiempo, fue de lo que más enseñanza saqué. Y me parece que cuando uno pone todas sus esperanzas en metas humanas de este estilo, llega un momento en el que claro, o te aturdes o no conseguirlo te puede dar un desequilibrio, ¿no? Total. Cuando en realidad, cuando uno, fíjate, lo que hablábamos antes de ese nivel más íntimo, cuando uno en tu conciencia sabes que Dios permite todas las cosas, entonces ves todo como hijo, que esa es tu identidad más, volviendo al tema de la identidad más profunda que tienes es ser hijo. Y cuando como hijo aceptas las cosas que te vienen, aunque sean dolorosas, entonces no tienes una desesperación, porque sabes que esto es lo más. O sea, tu crisis no es una crisis de identidad. Existe crisis de identidad cuando olvidas que eres hijo y que eso que te está pasando es algo que te dio tu padre. Claro. Se lo permitió, claro, permitió, claro. Ahí también podría pensar, por ejemplo, no cumplo mi sueño, pero me puedo mantener en calma diciendo, ok, después de todo, Dios me ama, sigo siendo su hijo. Podremos llevarlo por ahí. Y si Dios permitió esto, es Claro. lo que Significa Dios. que algo me va a llevar a una mejor meta que Él tiene para mí. Mira, el otro día estaba hablando con un señor que tiene ELA y que, bueno, Perdón, ¿qué es ELA? honestamente es una enfermedad que se te van Que no te permite los mover. músculos, se te van corriendo los músculos. Ok. Entonces, bueno, estábamos conversando de qué es lo que le está pasando, ¿no? Y qué es, o sea, él me decía, yo estoy agradecido a Dios por esta enfermedad. Y es de las enfermedades más fuertes que hay en el sentido de que te da Eventualmente ya no se va a poder mover. sí, te da unos calambres muy fuertes al principio, o sea, y el hombre decía esto, ¿no? Y a mí me dio como esa luz de decir, claro, abrazar lo que te pasa es algo súper importante para tener una psicología sana. Claro. No solo una psicología de psiquis sana, sino porque eso es una espiritualidad sana. Las personas que rechazan lo que les pasa como un castigo, es muy difícil claro, que se den cuenta de esta identidad profunda que son hijos, que son hijos porque el hijo abraza lo que el padre le da. Total. Ahí viene un tema también de humildad, ¿no? Porque, ok, no se cumplió mi meta, tengo que aceptar que no pasó por algún motivo. Porque siento que a veces a mí en tema personal no se me cumple alguna meta porque mi objetivo con esa meta a veces puede ser un poco egoísta. Entonces puedo decir, no se cumple o sea, Dios no me está permitiendo que se cumpla esta meta para mostrarme una lección de humildad. ¿Estaría bien pensándolo así de esa forma? Pues sí, aunque no sé si es a veces humildad o o sea, a veces el Señor nos hace pasar por el dolor ¿sabes? Una de las cosas que yo he visto es, intentan comprender todo y nuestra inteligencia es mucho más limitada, ¿no? Claro. Entonces no puedes meterte en la inteligencia. ¿Por qué Dios hace esto? Pana, no estás para comprenderle, estás para aceptarle, para amarle. Sí. De hecho, a ver, una de las, no quiero decir lema, pero uno de los objetivos de las nuevas terapias, ¿sí? No es tener una vida sin problemas o sin sufrimiento, sino es tener una vida que valga la pena ser vivida.
sí, por ejemplo. Sí. Incluso con sufrimientos, incluso con dolor. Aceptando, de hecho, hay un proceso dentro de una terapia que se llama ACT para o sea, para buscar la flexibilidad psicológica de las personas, es la aceptación emocional, pero y la aceptación de todo, de la ansiedad, aceptación del enojo, aceptación de la tristeza, porque es parte de la vida, ¿sí? No significa como que resignarse, no significa quedarse con los brazos cruzados diciendo, ok, tengo ansiedad, me voy a morir, sino que, ok, em, aceptar un poco la emoción, aceptar que van a haber dificultades, aceptar que van a haber dolores y en base a esas cartas que te da la vida, hacer tu mejor juego posible. Claro, Sí. lógico. Pero de ¿Te ninguna... das cuenta Sí. que esa parte tiene también una contraparte espiritual? O sea, que cuando espiritualmente estás seguro de que Dios quiere estas cosas para ti, entonces vas como con más tranquilidad, ¿no? Tienes un poco más de paz. Por supuesto, si tienes esa mirada, es como una pata que las personas que tienen, digamos, esta vida religiosa pueden apoyarse en, ¿sí? Por ejemplo, abrazar la incertidumbre, abrazar Abrazar la incertidumbre. la incertidumbre O sea, yo es... creo que en la relación de parejas, por ejemplo, es una de las cosas que con más frecuencia hay. Incertidumbre. O Sí, sea, no sabes qué es lo que va a pasar después, cuando te das tu primer hijo o cuando tengan más hijos o cuando tengan que enfrentar o sea, y cuando siempre estás dudando de la otra persona, eh, se producen cosas durísimas como los celos, por ejemplo, ¿no? sí, O celos que a veces son completamente infundados, ¿no? sí. Infundados, o pensar mal del otro, o hacerse negativo. O sea, son cosas que yo creo que terminan siendo enfermedades del alma. Si no son enfermedades psicológicas, son del alma casi seguro. Sí, hay personas específicas que tienen desregulación emocional, que tienen las emociones mucho más intensas que nosotros, que se les puede desregular los celos, ¿sí? Y ahí a estas personas específicas se les enseña habilidades concretas como chequear los hechos, acción opuesta. Son cosas que se les enseña porque muchas veces, si tú confías en tu emoción, ¿sí? Ves la realidad de una manera que quizás no se ajusta a los hechos, ¿sí? Entonces, desde la parte psicológica se trabaja eso. Pero bueno, o sea, quiero dejar claro que la nueva psicología, muchas veces te viene un paciente, ¿sí? Y te propone, ¿sabes qué? Quiero dejar de tener ansiedad, ¿sí? Quiero dejar de tener problemas. Y una de las cosas empiezas a trabajarlo, lo dices mucho más bonito y mucho más espaciado, ¿no? Pero que no es posible. O sea, yo uso mucho a los psicólogos de Harvard, ¿sí? Les digo, tú puedes ir al mejor psicólogo de Harvard, ¿sí? Al mejor graduado con el mejor promedio y no te va a quitar la ansiedad, ¿sí? No te va a quitar la emoción tristeza, porque es parte de la vida. Lo que podemos empezar a trabajar, ¿sí? Es aceptar esas emociones, aprender a regularlas y a pesar de todas esas dificultades que empiezas a tener, ¿sí? Por estas emociones que son incómodas, empezar a vivir una vida que valga la pena ser vivida para ti, no para mí, no para Juanes ni para el padre, sino para ti. Entonces, cuando tú empiezas a mover a la persona, a movilizar desde ese lado, a aceptar las emociones, a aceptar que hay veces que hay pensamientos que van en contra de nosotros, esas personas que aprenden a regular pueden ser mucho más fieles a su identidad, ¿sí? A esos valores que han elegido a largo plazo, ¿sí? Y no dejarse llevar por Entonces tú dices que los valores son los que definen la identidad. una parte, por supuesto. Hablamos de los componentes. Oye, aquí hablas de identidad sexual, por ejemplo, ahora que está tan como de moda y que te ponen es que yo soy gay o que yo soy trans o que yo soy, como si eso fuera lo que le define a la persona completamente. ¿Dónde se quedan esos valores? ¿Dónde se quedan esos? Oye, voy a poner un caso, por supuesto, sin nombre y además es de otro país que no tienen... Y además no es caso. No. No, pero es un caso real y se trabaja mucho en clínica esto. ¿Qué es lo que pasa? Vienen personas, por ejemplo, católicas, ¿sí? Incluso han llegado algún casado, ¿sí? Que tiene un impulso y es real, ¿no? O sea, son personas, hombres que tienen el impulso homosexual, ¿sí? Les gustan, por ejemplo, al hombre esposo les gusta el otro hombre, ¿sí? ¿Qué es lo que se les explica y un poco qué es lo que se trabaja? Es que estas personas, todos nosotros tenemos impulsos de comer, impulsos de dormir, impulsos de ir al baño, impulsos de... Carnales. Un montón de impulsos, somos seres de impulsos. Ahora, yo honestamente tengo ganas de comer hamburguesa todos los días, tengo el impulso de comer hamburguesa todos los días, pero no significa que es efectivo con la vida que yo quiero llevar a largo plazo.
Entonces, ¿qué es lo que trabajamos mucho con estas personas que tienen, por ejemplo, este impulso homosexual y al mismo tiempo quieren ser católicos? Es, ok, tú has elegido una vida, por ejemplo, de matrimonio, de cuidar a tus hijos, de ser un padre excelente, de ser un católico practicante. Entonces, tu vida va a estar orientada mucho más por tus valores y por las metas que te pongas en función de esos valores, más que por estos impulsos que tienes. Que son reales y que Y están que ahí. son reales y que están ahí. Y de ahí empiezo a poner ejemplos y lo vamos a usar de ejemplo, padre. Usted ha tenido una vocación de sacerdote. Así ha sido. Así ha sido. Acá está. Y lo ha logrado. Ahora, no dejó de ser hombre. Así es. No dejó y tendrá sus impulsos, seguro. Total, o sea, me gustan las mujeres, total. Sí. Por supuesto. Entonces, O sea, ahora, sería y tiene esos impulsos. Entonces yo, de hecho, lo uso mucho a los sacerdotes, pero les digo, los sacerdotes han elegido una vida de celibato, ¿sí? Una parte de su vida es el celibato, ese ofrecimiento, esa disponibilidad total, pero siguen teniendo los impulsos. Entonces, así como el sacerdote elige una vida en función de sus valores, sus creencias y del camino que ha elegido vivir, y no está cediendo ante esos impulsos, tú vas a hacer lo mismo. Tú has elegido una vida católica, una vida de familia, una vida en la cual tú vas a ser papá, vas a ser esposo, vas a ser amigo, y tú vas a empezar a llevarte por eso. Y estos impulsos que te descarrilan de la vida, un poco observarlos como un impulso que sube y qué pasa. ¿Sí? Porque todos los impulsos suben y pasan. O sea, claro. hoy tengo ganas de comer hamburguesa, mañana o en un ratito ya me olvidé. Por eso me parece que también en Alcohólicos Anónimos hablan sobre la batalla del día, ¿no? O sea, ya esperar hasta el día siguiente, ¿no? Hoy no, Claro. hoy no, mañana capaz, hoy no. Un día a la vez. Un día a la vez. Sí, 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 sí. Muy bien. Regresando a lo de la crisis de identidad, ya hablamos de las metas, pero definamos lo de valores, porque yo conozco un valor, honestidad, eso es un valor, pero ¿cómo el valor define toda mi vida, digamos? Porque hablamos del tema de, ok, quería ser campeón del mundo en el fútbol, ganas el campeonato mundial, pero tienes 32 años. Claro. ¿Qué voy a hacer con el resto de mi vida si ya conseguí mi gran meta? Tus metas, claro. Debería mi vida estar centrada en mis valores. Entonces, exactamente cómo defino un valor en caso de que no lo tenga muy claro y por qué es importante hacerlo. Y la otra pregunta sería, ¿puedo cambiarlos en algún momento? O sea, ¿es válido o no debería Por cambiarlo? supuesto que sí, Juanes, no te preocupes. A ver, entonces valores, ¿a qué vendría a ser? Valores, yo voy a tirar algunos sinónimos para que lo grafiquen en su cabeza. Valores vienen a ser conceptos abstractos, ¿sí? Abstracto es lo contrario a lo concreto, ¿sí? Y que son como a largo plazo y van a terminar siendo como tu dirección vital, ¿sí? Tu brújula de tu vida, ¿sí? Más específicamente viene a ser cómo tú te quieres relacionar con Dios, con el mundo, con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo. Eso vendría a ser los valores. ¿Cómo te quieres relacionar? ¿Qué tipo de personas quieres ser frente a varios dominios? ¿Sí? Hay un montón de dominios, yo puedo decir algunos. El dominio familiar, ¿cómo quieres ser como hijo? ¿Cómo quieres ser como padre? El dominio de amistades, ¿qué tipo de amigo quieres ser? El dominio de pareja, ¿qué tipo de pareja quieres ser? ¿Qué tipo de trabajador? ¿Qué tipo de empleado? ¿Qué tipo de jefe quieres ser? ¿Cómo quieres que sean tus hobbies? ¿Cómo quieres que sean tus hábitos saludables? ¿Sí? Tu salud. ¿Cómo quieres estar en tu espiritualidad? ¿Cómo quieres ser como ciudadano? Son varias dimensiones y en función de esas dimensiones que se clarifican cuando alguien viene de consulta por una de estas crisis, se clarifican estas dimensiones y tú vas sacando los valores que vendrían a ser cómo te quieres relacionar con este tipo de dimensiones, qué tipo de persona quieres ser en función de eso. Ahora, de nuevo, son conceptos abstractos, nunca se terminan de alcanzar y se entiende mucho más con ejemplos. Entonces, yo me encantaría y uno de mis valores es quizás ser papá en algún momento. ¿Sí? Entonces yo en algún momento quiero ser un papá presente. ¿Sí? Ahora no hay contra quién todavía. No hay nada, sí. Pero en algún momento, ojalá, una meta. Pero bueno, entonces está ese valor. ¿Sí? Entonces supongamos que yo tengo un pequeño hijo, un chiquito ahí, Diego, que está caminando por ahí, Diego Jr. y yo soy presente una semana, presente 2 semanas. No es que se termina ahí, no es que alguien va a venir por haber sido presente 2 semanas, me va a dar un título
diciendo, Diego, ya eres un papá presente. No, es un valor, es algo que es una dirección vital que yo voy a tener para el resto de mi vida. Hasta cuando tenga 180 años voy a seguir pudiendo ser más presente, ¿sí? Y así, eso es un poco lo más gráfico que les puedo decir con respecto a los valores. Ahora, si me preguntas a mí, yo no voy a ser un papá presente, definitivamente digo. Yo digo, o sea, a mí, El papá de la plena. el papá de pero me interesa dejar pozo, por ejemplo. O ¿Cómo sea, que dejar huella, por ejemplo? dejar huella, pero dejar huella O en sea, una marca en Sí. la sociedad. una marca, no una marca, ¿Con un impacto en la sociedad? un impacto, sí, una marca es una Nike, no, Ah, no, bueno. Yo te preguntaría ahí, ¿huella en qué? ¿Como amigo, como padre, o sea, como sacerdote, definitivamente, como definitivamente hijo? que la gente conozca más a Dios, o sea, porque lo más íntimo que yo entiendo, o sea, más que sacerdote es ser hijo. Y a mí me interesa que mi padre sea como muy conocido y que otros puedan disfrutar de esto también. Y para eso, dejar marca en ese sentido. Entonces, supongamos que estamos en terapia, me dices eso, ¿sí? No he ido nunca. Ahí yo como psicólogo diría, ok, ese es un valor válido y yo lo respeto, es algo que vas a poder hacer hasta que te mueras. Ahora, esta semana, concretamente, y ahí es donde entra la meta, ¿qué es lo que puedes hacer concreto para acercar a las personas a Dios? Entonces te pregunto, padre, esta semana, ¿cuál es el propósito de la semana? Esto. Hacerla plena, por ejemplo. Excelente, por supuesto, es una meta súper válida y justamente lo haces por eso. Esto es lo que llamamos lo de las acciones comprometidas. Que hemos hablado. Acciones comprometidas. Esa sería la acción comprometida. Entonces, ya. Metas son como metas concretas fijas, como un objetivo, y las acciones concretas son los pequeños pasitos que vas haciendo para alcanzar esa meta. Entonces, por ejemplo, hay que coordinar un grupo de gente, coordinar las cámaras, coordinar Hoy lo de las cámaras nos falló un poco, pero bueno, después. Lo Pero muy bien. de Amar por Good. Por favor, súper bien. Increíble. Eso, sí. Eso es un poco valores, son conceptos trascendentales, metas son como objetivos concretos que ustedes se pueden preguntar, ¿lo logré o no lo logré? Y las acciones comprometidas vendría a ser estos pequeños pasitos que tú vas haciendo en función de eso. Sí. Quería preguntar, para poder tener todo esto en claro, cuáles son mis metas, cuáles son mis valores, necesito un tiempo de reflexión, tiempo de silencio, pero con tanto ruido hoy en día, hay demasiados aparatos, demasiadas realidades virtuales, ¿no? Eso es algo muy común. O sea, cuando yo era niño recién había como que el juego de los Sims, ahí podías vivir tu vida también, Claro. pero ahora es como que más realista. Sí. ¿Tú crees que esto es algo que está afectando también con el hecho de la inteligencia artificial, donde yo ni siquiera pienso, sino que le pregunto a la máquina que piense por mí? Claro. ¿Tú piensas que ahí se va a corromper un poco mi identidad, donde ya no va a ser completamente mía, sino información que vino de otro lado? ¿Crees que esto va eventualmente a afectar en el futuro o ahora mismo? Habría que ver, o sea, qué es lo que pasa. Según tu planteo, la IA está pensando por ti. Claro, Sí. cada vez más. Entonces, y es verdad, o sea, hasta en el trabajo lo ves. O sea, la mitad de los psicólogos ya no tienen trabajo porque le preguntan a la... Porque van al IA, están haciendo competencia. Y el problema de eso es que la IA tiene un montón de información, sí, mucha información, pero no necesariamente te da la información que tú necesitas. Y yo lo he visto en temas de psicología. Yo soy una persona autorizada a buscar información respecto a mi área de psicología, que yo hago terapias de tercera ola basadas en evidencia científica. Entonces yo sobre eso, cuando le pregunto cosas a la IA, tira información de todo. Y yo me doy cuenta, ok, esto me sirve, este ejemplo en realidad no. De hecho, recién me pasó, hice un taller en un lugar y las personas que hicieron el formato del taller, un cuadernito, se notó que buscaron ejemplos para explicar ciertos conceptos basados en la IA. Entonces, pero no eran personas psicólogas y no eran personas que seguían, digamos, estas terapias. Entonces, tomaron ejemplos usando la IA, ¿sí? Y luego yo leí los ejemplos y me di cuenta, no, esto está mal, este ejemplo no me sirve. Y nos tocó reimprimir un montón de cosas porque yo corregí. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo una persona que está estudiando en el tema, alguien que sabe de psicología, puede decir, ok, esta información me sirve, pero esta no. Y otra persona la puede confundir y tener... Tienes la inteligencia artificial, pero yo creo que antes de eso tienes todo el tema de redes, ¿no? Y la gente que
se autovalida por el número de likes que tiene o el número de interacción que tiene. Gente que tiene 2 cuentas, una cuenta que es su cuenta para amigos y Claro, viene la fragmentación de la identidad que habíamos hablado, ¿verdad? El brief, Claro. ya estamos muy bien para el solo brief. tienes para unos pocos y luego la que soy cool para todo el mundo. La de psicólogo Dio López y la de Dio López Brief. Esa es. Sí. A ver, ¿y qué es lo que pasa con eso? A ver, hablando ya del tema de identidad, una de las cosas que hablamos es que las redes sociales te proponen un montón de opciones, ¿sí? Para identificarte con. Entonces tú hoy por hoy te metes a redes sociales y te das cuenta que dentro del mundo de psicólogos hay un montón de formas de ser, ¿sí? Luego, si te interesa ser médico, te metes en el tema de la medicina y te encuentras con un montón de tipos de medicina y un montón de tipos de formas de aplicar medicina y formas de hasta como actitudinalmente de mostrarse ante la carrera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos podemos perder con tanta información, tantas opciones, que quizás me da la impresión que antes no había tanta información. O sea, Total. imagínense ustedes, hace 500 años, alguien que nacía, o 500, miles de años, no sé, nacía en una familia de carpinteros y lo más probable es que eras carpintero y el de la casa al lado era pescador y el de al frente era herrero y no había muchas más opciones. O sea, como que tú te terminabas identificando por un estilo de vida más concreto, no había tantas opciones. Pero hoy por hoy estamos sobreexpuestos a un montón de información y tanta información nos puede hacer perdernos. ¿Sí? Entonces ahí es clave tener esta introspección, ir a No, profundo. o sea, cada vez por la inteligencia artificial preguntarse, por las redes sociales preguntarse, o sea, siempre hay que volver dentro, porque quién soy, porque la identidad es quién soy. Sí, Eso lo tienes que responder tú, pues. Lo exactamente. que no puede ser es que la identidad lo defina la gente. Claro. O sea, a base de qué opinan de mí, quién soy, lo que la gente opina, ¿no? O sea, ahora lo que sí es cierto es que soy yo y mis relaciones. Sí, Por eso soy hijo, soy amigo, o sea, un tipo que tiene valores cuida esas relaciones, por no supuesto. porque me protegen, Sí. sino porque eso hacen que sea. Una persona que no tiene amigos es una relación muy pobre, Claro. o sea, no tiene relaciones y eso hace que se vaya consumiendo. Y uno no, si dice, no necesito de nadie más, no, es que para ser necesitas de esas relaciones. Tener al otro, claro. Hasta Jesús tenía amigos. Hasta el A ustedes les ha dicho, amigos, les dice a los discípulos, o sea, Sí. y esto es súper fuerte, que Dios mismo les diga amigos. O Ujú. sea, yo creo que la amistad es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Esto es Por supuesto. definitivo. De hecho, hay un estudio muy famoso, longitudinal de Harvard, que estudió durante 70 años a 700 personas y fueron evaluando cuáles son las variables más importantes, ¿sí? Para el bienestar de las personas. Y adivinen cuál fue. Sí, las relaciones de calidad. ¿Sí? Claro. No fue cantidad, tampoco fue ser famoso, tampoco fue de ser millonario. Lo que más impactaba en el bienestar de las personas eran las relaciones de calidad. Por eso hay que venir a la plena a ser buenos con ellas. Pero sí, apoyo desde el lado científico su visión, Fader. ¿Le parece si le damos un espacio a las preguntas que nos enviaron? Ok, venga. Ok. Que aquí tenemos Esta una es una nueva sección que nos han escrito por Instagram y ahora vamos a hacerle unas preguntas rápidas. Esto es preguntas rápidas, ¿no? lo más rápido, no sé. Ok, una pregunta. Anónimo. Pedrito. ¿Por qué me siento vacía? Bueno, Pedrito. ¿Por qué me siento vacía si es que mi vida es exactamente como yo la he querido siempre? Pregunta. Ok, habría que preguntar igual a la persona, pero muchas veces puede pasar que nos basamos mucho en metas concretas. Cuando ya tenga novia voy a ser feliz, cuando ya consiga el auto, cuando ya consiga la plata, cuando consiga la casa. Entonces, cuando tú tienes hasta el trabajo de tus sueños y tú fundamentaste tu vida y tu bienestar en base a una meta concreta, pasa que Te habla de descubrir que eres hija. por supuesto, y estos valores trascendentales que te impulsan a decir, ok, ¿qué sigue? Sí, ok,
yo quiero ser un psicólogo actualizado. Sabes que ya logré la clínica 80 personas, ahora qué más, cómo ayudo más a personas, cómo hago una fundación porque quiero ayudar al Ecuador, yo qué sé. Dejar Te vas, marca. sí, exactamente, dejar marca. Entonces, muchas veces nos pasa que basamos nuestra vida en metas concretas en vez de basarnos en valores a largo plazo trascendentales. Muy bueno. Ok. Ahí la otra era Aprobado por el padre aprobado Sí. por el padre. y por Chayanne. ¿Cómo diferenciar? Aprobado por Chayanne. Ok, otra pregunta es, ¿cómo puedo diferenciar si es crisis de identidad, desmotivación o episodio de depresión? Ah, A ver, pues se pueden dar de la mano también. Te diría, anda al DSM-5 y mírate los síntomas de la depresión mayor. Em, Literal, o sea, esa es mi respuesta. Hay los síntomas clásicos de depresión, que es el ánimo triste durante por lo menos 2 semanas, pérdida de interés en lo que antes te gustaba, fatiga, algunos tienen hipersomnia, otros tienen insomnio. em, yo qué sé, hay más, por ahí el doctor Román nos puede explicar un poco más, pero sí, hay síntomas literal, pues ahí sí puedes usar la IA, sí, un poco preguntarle cuáles son los síntomas de depresión según el DSM y te va a decir todo eso. Ahora, también puede pasar que una persona con crisis existencial que dejó de tener activación conductual, dejó de hacer cosas en la semana, si esa poca actividad, esa poca visión esperanzadora de la vida te genera una depresión. Sí, pueden estar de la mano. Pero bueno, si esta persona en concreto necesita ayuda, tendría que ir con un de todas profesional a formas, clarificar claro, qué es. eso, pero yo diría, una persona que ayuda, o sea, que se va a hacer labor social, que se va a Solca 3 veces por semana y tal, después de unas cuantas, con una dirección espiritual o un acompañamiento espiritual, también puede Sí, salir. o sea, el tratamiento con mayor evidencia científica para la depresión mayor se llama la activación conductual basada en valores. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a una persona deprimida? Véanme a mí, está como caída, cabizbaja, sin energía. Entonces, ¿y cómo se imaginan una persona lo contrario a la depresión? Es una persona mucho más activada, que hace deporte, sale con amigos, se va a comer un shawarma, va a la plena, duerme bien, como que tiene un montón de actividades, tiene una vida valiosa. Entonces, literal, el tratamiento es pasar de este estado a la activación conductual. Sí. Eso en algunos estudios se ha demostrado que tiene como que el mismo efecto que la medicación. Em, Ah, sí. sí, los Y- antidepresivos, seguro. sí. Vale, le gustaría hacer la recapitulación de lo que hablamos. A ver, me ha Ir a- dicho algunas más cosas así El negro. sobre el tema de quiénes somos, efectivamente, todo lo que has ido explicando de las metas a corto plazo, de que la identidad se puede ir fijando con esos valores más trascendentes, no con metas cortas, sino con valores Esa es clave, esa es es, clave. es hacia allá, Eso es lo que te previene de tener crisis un existenciales. norte. claro, eso es lo que te prevé. Sí. De todas formas, ha quedado como la, la identidad, como definir quién soy. Y eso tal vez nos ha faltado un poco más de darle vueltas. Yo creo que eso podríamos tener o sea, quién soy, no solo aparte de lo que yo me propongo, sino de todas las cosas que traigo y cómo eso también hay que transmitir y todo, ¿no? Pero Desde un lado más espiritual. desde un lado, si quieres espiritual, pero también personal. Cómo No, evaluar tus fortalezas, como que sí, de ahí. y de hecho, bueno, que eso sería también como para otro capítulo, todo esto, cómo deberías exportarlo hacia los demás, digamos, o presentarlo hacia los demás. No es simplemente contenido de redes sociales, esto es cómo vives tus amistades, tus relaciones con los demás. Ahí me parece que defines realmente quién eres, o sea, quién eres se define en cómo cuidas tus relaciones, cómo vives hacia afuera. Me ha parecido interesante esto también de que hemos dicho sobre ser hijo, como la parte espiritual más profunda, y también me parece que ha sido bueno en esta conversación todos estos tips que nos has ido dando desde el punto de vista psicológico para ser sanos, para no tener crisis, ¿no? Sí, Para la intentar, parte de la aceptación de las emociones, total, de los pensamientos, de aceptar la incomodidad de la vida, de tener una vida que valga la pena ser vivida. aprender a sufrir, qué importante es. O Sí. sea, sufrir no es rico, Es parte de la vida, nos incomoda. pero es necesario.
Es necesario. Y aprendemos, pero más que nada yo sé que es parte de la vida, o sea, no lo podemos evitar. Pueden ir al mejor psicólogo de Harvard y no les va a quitar la ansiedad, no les va a quitar los problemas. Entonces, ¿qué nos queda? Aprender a llevar, o sea, yo sí uso mucho la metáfora, así como que hacer lo mejor que podemos con las cartas que tenemos. Perfecto. Sí. Em, Estamos. Sí. Vamos con la plena final. Entonces, primera pregunta. ¿Cómo puedo ser feliz? No, mentira. ¿Qué consejo suena bonito pero no sirve? el consejo que suena bonito pero no sirve necesariamente es el de follow your heart. Ay, qué papal. Sigue tu corazón, sí. Suena hermoso, sí, pero no funciona necesariamente. ¿Por qué? Porque hay veces que mi corazón dice, sabes que no vayas a trabajar. A veces que mi corazón dice, esa es la indicada, pero no era la indicada, sí. Entonces, si tú te dejas llevar todo el tiempo por tu corazón, sí, dejas Es como que me lideren los impulsos. muchos impulsos, mucha emoción, ¿sí? Y dejas de tener, por ejemplo, en cuenta justamente lo que hablamos, los valores, las metas. Claro. No siempre tienes ganas de estudiar, no siempre tienes ganas de ir a trabajar, no siempre tienes ganas de ir a confesar, Father. Entonces, o de dar misa, ¿sí? Sin embargo, hay que ir igual. ¿Por qué? Porque queremos ser santos. Sí, de acuerdo. De todas formas, hay un libro sobre esto de Susana Tamaro que se llama A donde el corazón te lleve, que es bastante bueno. Muy bien. ¿Ok? Pregunta número 2. ¿Cuál es una idea errónea que la gente tiene sobre ir a terapia? La clásica es que es para locos. Pero, Yo no he ido, no por eso, por si acaso. ok. No se no se dado la oportunidad. esta es una idea errónea, tú puedes ir a aprender, tú puedes ir a tener un seguimiento, no necesariamente estás loco, o sea, hay veces que no nos dieron por ejemplo, estas ideas de tener claro tus valores, tus metas, hacer acciones comprometidas. No te las dieron en el colegio, nadie te las enseña, nadie te enseña de lo importante que es aprender a regular la ansiedad y no tener la idea de Sí, pero me la quiero sacar. hay miles de psicólogos diciendo, o sea, tú abres Instagram y sale ahí Marian Rojas Estapé diciéndote una cantidad de términos complicados. Y que ella, una de me parece, o no tanto. ¿No les parece a ustedes? Que hay como una sobreexposición de términos psicológicos, más bien la gente Claro. está, Sí. sí, Pero bueno, por ejemplo, entonces tienes que buscarte un buen psicólogo que te ayude a orientar, sí, todas estas ideas, sí, pero sí, ese es un poco, la salud mental es prioridad, te permite cumplir con tu identidad, con tu vocación, con tu trabajo, con tu familia, con un montón de cosas. Si tú tienes buena fortaleza, bien echada las raíces en tu salud mental, eres un guerrero para cualquiera de tus batallas. Muy bien. Y si la gente quiere ir al psicólogo, ¿cuáles son tus horarios? O lo dices después lo dices después del episodio. De lunes a viernes en el Alcibar Town. Ok. Pregunta número 3. ¿Cuál es una moda de la cual te avergüenzas haber seguido? Una moda de la cual te avergüenzas haber seguido. Una moda de la cual me dio vergüenza, ni idea. Yo tengo una. No fui emo, no fui ponquero, ¿fuiste emo? no. Ay, Eh, no, o sea, no, honestamente no. Siempre hice lo medio correcto, como que lo que estaba socialmente aceptado. ¿y tú? Entonces no. ¿Cuál es Nunca la has tuya? sido cringe. Nada, Seguramente sí, alguna vez me habré puesto una camisa que me queda horrible, pero no. Yo una moda que seguí fue usar skinny jeans por mucho tiempo. No es una buena idea. Ya, ¿Usted tiene alguno? no tengo idea que sea eso. Ah, No. Skinny jeans. bueno. Pero No los use, ¿no? lo trae querido. Sí, no creo. ¿Usted tiene alguna moda que siguió algún momento? ¿Se puso un piercing alguna vez? No. No. O sea, no, no, no me acuerdo. Tal vez, bueno, sí, leí mucho Grisham en una época y es perder el tiempo. ¿Mucho qué? John Grisham es un Ah, autor sí. Tal vez ese fue una típica que ahora me arrepiento. ok. Y para terminar, dinos, completa la frase. ¿La plena qué? La plena que La plena que hay que buscar tener una vida que valga la pena ser vivida a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor,
a pesar de que nos cuesta, que te cuesta estar sentado acá, de que te cuesta ir a hacer amigos, a pesar de que te cuesta ese trabajo, vale la pena esforzarse por eso en vez de ir evitando por la vida cosas por miedo, por cosas así. Perfecto, Eso. me parece excelente resumen de lo que ha sido esta conversación. Muchas gracias, ya nada más que ver. Muchas gracias, Padre Juan Carlos. Muchas gracias, psicólogo Diego López. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Muchas gracias a los que están escuchando en el futuro. Y muchas gracias a las almas del purgatorio y a los ángeles. Gracias, mamá.